Hablamos ahora de la reforma educacional. Los rectores se han convertido en grandes actores en el debate. Hemos estado aquí en el estudio conversando con rectores de universidades privadas de vocación pública, también de estatales de Santiago. Queremos hablar con un rector de una universidad regional, de las más prestigiosas, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas. Gracias por acompañarnos hoy en Resumen Ejecutivo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bienvenido. Rector, ¿hay un quiebre efectivamente en este momento en el Consejo de Rectores entre las universidades del Estado y las privadas con vocación pública? No tengo esa impresión, Daniel. Creo que hay puntos de vista distintos respecto a cuál es el momento que vive cada grupo de universidades, G9, las privadas o las públicas, respecto a una reforma educacional profunda, significativa, y naturalmente las universidades públicas, quienes pertenecemos al sector público, tenemos algo que decir respecto a la reforma toda vez que en ellas... Concretamente, rector, ¿es posible una igualdad de condiciones entre las universidades estatales y las privadas, o debe haber condiciones diferenciadas y un trato diferenciado de parte del Estado? Bueno, nosotros hemos pedido por muchos años un trato preferente, una atención mayor de nuestro patrón, esta palabra que no es muy buena usarla, que es el Estado, en el sentido de que las posibilidades que tiene el sector público en la educación en general de competir en un modelo como el que tenemos hoy día vigente, la educación superior, son muy difíciles. Usted lo puede ver en todo el sistema de educación en su conjunto, básico, medio y universitario. El centrar el apoyo público sobre la base del subsidio a la demanda ha ido empequeñeciendo el sistema de educación pública. La educación municipal hoy día representa algo menos de un 30%, las públicas representan menos del 17%, y uno podría proyectar que de aquí a un plazo razonable de 20, 25 años van a ser insignificantes. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué le pasa a un país cuando no tiene educación pública real? ¿Cómo es ese país? ¿Cómo es su institucionalidad? ¿Cómo el Estado puede acometer tareas relevantes de Estado sin tener institucionalidad educacional para ello? Y lo que viene ahora es una suerte de detenerse, discutir y ver cuál es el rol que pueden cumplir estas universidades públicas, que en regiones a mí me parece más que nítido y muy claro, pero bueno, naturalmente es un tema que debemos discutir. Rector, a las universidades que tienen un carácter confesional, ¿se les debe dar recursos públicos si alguna de sus políticas no van en la línea de lo que son las políticas definidas por el Estado? Bueno, es una pregunta que naturalmente entra en un terreno donde hay ideologías detrás de ella. Yo creo que el Estado debe velar por tener, en el caso de su institucionalidad, cualquiera sea el nivel de educación, calidad. Yo diría que el Estado tiene pocas razones para tener educación si no es de calidad. Y en ese sentido, si los proveedores privados son capaces de hacerlo mejor, tiene que excluirse de eso. Lo que quiere hacer el Estado hoy día es mejorar la calidad de lo que enseña. Los estudiantes de la educación media y educación básica se han ido progresivamente al sistema subvencionado, buscando a las familias, en este tema tan importante como es la educación de los hijos, calidad. Y naturalmente ha ocurrido algo semejante en el sector público. Ahora, el Estado debe asegurar calidad. Hay bienes que van más allá de la ideología del Estado, que tienen que ver con la investigación, la innovación, la formación de capital humano avanzado. Y si las universidades confesionales o privadas no confesionales son capaces de ofrecer aquello, razonablemente uno no puede decir que... Ahora, no. Estando aquí, el rector de la UMCE, Jaime Espinosa, sostuvo que a las universidades privadas que no son del Consejo de Rectores, o sea, las no tradicionales, no deberán recibir ningún peso del Estado como aporte, aparte de las becas para los estudiantes, pero aporte basal, nada, aporte para fondos de investigación, nada. ¿Qué cree usted? Bueno, los aportes para investigación están hoy día abiertos a una competencia que está en el marco del CONICYT. El FONDECYT no tiene restricciones respecto al origen de los investigadores. Tiene que cambiarse esto, por eso le pregunto. Hoy día está abierto, o sea, creo que eso es un tema que no usted? está en discusión. El tema está, Sí. la discusión está en ese caso el Estado entrega aportes basales al sector privado. El sector privado se fundó en el año 81 después de la reforma para entregar un aporte privado a la educación superior. Ese fue el objetivo del sector privado. Y naturalmente sería como absurdo que el sector privado se ponga a la cola del Estado a pedirle aportes basales para iniciativas que son privadas, que tienen restricciones de cierto tipo respecto al modelo educacional que ellos quieren imponer. Pero, rector, ¿cómo se llega a la gratuidad entonces, incluyendo universidades privadas, si no es por esos aportes? Porque, por ejemplo, los estudiantes dicen que están en contra de que la gratuidad termine siendo finalmente nuevamente con vouchers, dependiendo de los estudiantes. Dicen que tiene que ser una gratuidad que se entregue de esta manera. ¿Cómo se llega a la gratuidad si no es con aportes basales también a las privadas? Bueno, el ministro ha sido bastante claro en el sentido de que el programa considera aquellas instituciones que no lucren, que tengan la calidad suficiente y que se rijan por el arancel de referencia. Eso van a ser las instituciones que van a recibir, y ahí van a haber seguramente privadas, públicas, privadas,
y públicas. En eso, por lo tanto, no debería haber ninguna diferencia entre la discusión privadas. va a ser sobre la celda de referencia, lo que el Estado está dispuesto a pagar, por cuanto el copago no va a estar permitido. ¿Y cómo se tiene que dar esa discusión? Porque hay muchos rectores que están preocupados por el tema de la fijación del arancel, temen que sea muy bajo, como para que se pueda solventar una casa de estudio con ese arancel fijado por el Estado. ¿Es rol del Estado fijar ese arancel? Yo no temería, y ni me pasaría en ese sentido, no avanzaría en pensar que va a ser bajo. Creo que va a ser justo, y naturalmente lo que interesa es que el pregrado no financie actividades que sean lucro por una parte o actividades que no corresponden a lo que los estudiantes reciben directamente como estudiantes. No debiera financiar la investigación, no debiera financiar los posgrados. Creo que es absurdo plantear que estudiantes pobres financien actividades de las universidades que no les competen directamente, aun cuando la división entre lo que es pregrado y posgrado es muy poco nítida. Creo que hay que ser optimista y creo que el arancel de referencia que se calcule va a ser adecuado. Ahora, hoy día hay enormes distorsiones. Algunas universidades privadas cobran más del doble de los aranceles que pagan incluso las privadas que están hoy en el CRUCH. Pero uno se pregunta, ¿y cómo se va a financiar la investigación y la extensión en las universidades que no son del Estado, sean tradicionales o no, esas privadas con vocación pública o las privadas no tradicionales? Mónica, ¿Cómo pero se va a reiterar, financiar la extensión y la investigación? Se financia con fondos concursables. FONDEF, FONDECID, hay una serie de programas, una larga lista de programas que hoy día tiene el sistema CONICYT, en donde no hay ninguna restricción de propiedad. Hoy día libremente los mejores investigadores que proponen las mejores iniciativas obtienen los recursos. Y el ranking, sí, es importante señalarlo, no es un tema que sea relevante para el sector privado, no es un área que sea rentable. Y el grueso de la investigación, en un 92% está concentrado hoy día en las universidades del CRUCH, obviamente entre el G9 y las universidades públicas. Rector, hay universidades privadas que cobran aranceles en torno a los 5,5 millones, 6 millones de pesos por carreras como odontología, como medicina. ¿Una carrera como esa cuesta efectivamente impartirla 5,5 millones, 6 millones de pesos? Cuesta impartirla. Las universidades en definitiva son negocios de recursos humanos. Y los recursos humanos avanzados, calificados, son caros. Y en ese sentido es muy difícil, y nosotros tenemos la experiencia regional, es muy difícil atraer recursos humanos calificados a regiones. Es posible que en Santiago sea más abundante, pero el costo que pagan algunas universidades regionales por tener los mejores profesores para estos estudiantes no siempre es fácil. Entonces, rector, por ejemplo, si el Ministerio de Educación o la Superintendencia o quien fije la norma dice tal carrera tiene tal valor, ¿se estaría discriminando a las universidades regionales a las que les cuesta más atraer a recursos humanos y si van a identificar el mismo arancel? La discriminación ha sido permanente. El capital humano en Chile es inmóvil, está fuertemente concentrado en Santiago y los récords de investigación que hoy día se exhiben como de alguna universidad corresponden a lo que se logra en Santiago. Parte de la política pública futura, si se quiere fortalecer el sistema público, el sistema regional, es cómo descentralizamos o cómo permitimos que las universidades de regiones puedan atraer capital humano, más allá de las iniciativas que han tomado algunas de ellas y que han tenido éxito relativo. Es muy difícil darle una solución al tema del capital humano donde las condiciones de salud en una región no son adecuadas, de educación no son adecuadas, o por último de tiempo libre. Pero entonces, ¿tiene que ser parejo a nivel nacional el arancel o las universidades de regiones debieran tener algún otro tipo de subvención o vía arancel o vía otra cosa? Bueno, hoy día el arancel de referencia no es parejo. Hay categorías de universidades, hay un primer nivel que son las universidades más tradicionales que tienen mayores acreditación y otras más bajos. Y creo que es difícil imaginar que medicina de una universidad tan importante como sea la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, cueste lo mismo que una universidad que quizás tenga todavía un desarrollo de la investigación más bajo. Pero me imagino que la nueva ley debe promover, en el caso de las regiones, un esfuerzo especial por el tema del capital humano. Rector, aquí también, en ese mismo lugar, el rector de la Universidad Católica dijo que había universidades estatales cuyo alumnado estaba cooptado por ideologías de izquierda y que eso incluso afectaba la posibilidad de estudiantes o de profesores de otras ideologías para poder expresarse libremente. ¿Pasa eso en las universidades estatales? Yo no lo conozco. Creo que no es una expresión que ocurra en las universidades regionales, por lo menos estatales. No es algo que ocurra así. Creo que es una apreciación muy subjetiva y que puede ser en algún caso particular, en algún momento de movilización especial, pero las universidades públicas es la esencia misma de la democracia. Las federaciones se eligen libremente, año a año, etcétera, con todas las formas de expresión que tienen los estudiantes. Habría que mirar más hacia el otro lado, si acaso está permitida la organización estudiantil.
si acaso los dirigentes son legítimos intérpretes de sus comunidades. Y creo que hay que mirar más hacia el lado, del otro lado, que hacia las universidades públicas. ¿Se refiere a alguna universidad privada en particular? En particular, no, creo que no. ¿Pero qué se refiere? ¿A qué fenómeno se refiere de las universidades privadas? No, yo no me estoy refiriendo a ningún fenómeno, sino que la libertad de asociación de los estudiantes no siempre está garantizada en todas partes. ¿En las universidades privadas específicamente? Básicamente en universidades privadas. ¿Cómo cuáles? No, podemos estar en el mismo tema que Ignacio Sánchez, que no va a dar nombre. No quisiera entrar en ese juego. Es de público conocimiento que hay muchas instituciones que recién a partir del 2011, están implementando su federación de estudiantes. Y respecto a los profesores, ¿en dónde hay más libertad de cátedra? ¿En las universidades estatales o en las universidades privadas? En las universidades hay absoluta libertad. Es más, en las universidades públicas, los académicos, una cierta jerarquía académica, eligen sus autoridades. Y yo soy, en este caso, representante de una comunidad de profesores de la Universidad de Talca que ha elegido al rector el miércoles pasado, nuevamente por 4 años. Desconozco cómo es la elección de los rectores de las universidades privadas. Creo que es bastante diversa. ¿Y la libertad de cátedra en las universidades privadas? La desconozco porque muchos de los programas que se implementan en universidades privadas son formateados desde el nivel central. O sea, que no hay libertad de cátedra plena. Son ejecutores de programas de clases, algunas. Aquí lo que pasa es que el sector privado es heterogéneo. Está bien, pero usted está diciendo que en algunas universidades privadas los profesores son meros ejecutores de planes centrales. Exactamente. Eso no es libertad de cátedra. Eso se ejecuta un programa y lo que está comprometido es el programa. Ahora, si el profesor puede agregarle algún factor que enriquezca, es un tema que se discute más bien en el aula. Pero en muchas universidades es un programa un sílabus, como la palabra técnica, que se aplica conforme a la norma y se evalúa conforme a la norma general. Rector, ¿cuántas universidades en Chile son realmente universidades, entendida como un lugar que es líder en la docencia, en la investigación, en la creación de conocimiento para un país? ¿Cuántas de esas universidades tenemos en Chile? Es difícil entrar a juzgar quién es universidad y no es universidad. Yo soy una persona que está haciendo una labor desde regiones y no soy yo una persona que juzga qué es lo que es A y qué es lo que es B. Hay en los diarios, en la prensa, hay personas que se dedican a señalarle a Chile lo que está bien y lo que está mal. Yo no quisiera ser uno de esas personas que una vez a la semana señalan lo que es bueno y lo que es malo. Hay universidades, las del Consejo de Rectores, que son satisfactoriamente buenas. Hay en el sector privado, y hay que ser muy justo en calificarlo, hay buenas universidades del sector privado y que hacen un aporte real a la formación de estudiantes. ¿Cuál de los rectores columnistas le parece a usted que se dedica una vez a la semana a decir lo que está bueno y lo que está malo? No he dicho que sea un rector, yo solamente he hecho una expresión, pero por lo menos dos. Pero a mí cuesta mucho cuando uno está formando jóvenes, entrar a categorizar los pecados o las virtudes de A o B en función de sus actuaciones, que son muchas veces contingentes y que tienen contexto mucho más complejo de explicar que en una columna. Hablando de un rector que escribe columnas de una universidad privada, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, primero una pregunta breve para contextualizar. ¿Qué porcentaje de alumnos vulnerables tiene su universidad aproximadamente? Siendo vulnerables las 3 primeras quintiles, 75%. Ya. Preguntándole aquí también en CNN Chile respecto de la condición que se supone que se podría poner de que el 20% sea vulnerable para recibir o ser candidato a tener gratuidad como universidad, que sería una de las condiciones que podría traer la reforma. El rector Benítez dijo que ese 20% más vulnerable no tenía capacidad de cursar una carrera universitaria y que la universidad no tenía la capacidad de nivelar la educación de ese quintil vulnerable. Yo lamento la expresión de Andrés, ¿no? Tampoco quiero volver a decir lo que usted ve está mal, pero la Universidad de Talca, que recibe un 75% vulnerable, recibe en promedio el 4º mejor puntaje promedio de educación media, 6, algo. Tenemos estudiantes vulnerables, buen promedio, buen ranking. Y con buenos tiempos de titulación. O sea, si a lo mejor Andrés no conoce la información, podría ver seguirnos en el CIES, que es una página, a ver cuáles son los resultados de alumnos altamente vulnerables, tremendamente inteligentes, y muchas veces la vulnerabilidad corresponde a que donde ellos estudiaron no tuvieron la oportunidad de estudiar ramos tan fundamentales como es una buena química, buena física, porque el liceo o el colegio municipal que ellos tenían no estaba provisto. ¿Qué le parecen declaraciones? No parece justa, quizás es una visión más bien metropolitana de lo que es Chile, y creo que Chile está fuertemente hoy día fuera de Santiago, y hay que ver un poco la realidad. Nosotros tenemos estudiantes excelentes, de los primeros 2 quintiles, por lo menos un 40-45%, y les va bien. Obviamente tienen déficit,
que no son responsabilidad de ellos, son responsabilidad de un sistema público que no es de la calidad suficiente porque está administrado deficientemente o porque no tiene los recursos para enseñar bien, pero no es culpa de los estudiantes. Rector, el Consejo de Rectores, como está pensado hoy día, ¿tiene sentido? ¿Es normal, es lógico que universidades estatales y privadas estén en la misma organización? ¿Habría que abrirlo tal vez para que entren otras privadas que no están dentro? ¿Cuál debería ser el futuro del Consejo de Rectores? Bueno, el sistema chileno de provisión mixta, nadie discute eso, y creo que es importante señalarlo. Ni siquiera las personas más extremas señalan que pueden pensar que el Estado solamente debe educar al capital humano avanzado en Chile. Este es un sistema de provisión mixta. Lo que se ha hecho en la reforma actual que está en discusión es que el Estado, por primera vez en muchos años, va a poner un acento en la institucionalidad que le corresponde. Piensa usted que las universidades regionales públicas, que son 14 derivadas de la Chile y la Universidad Técnica entonces de Diego Sánchez, somos 14. Nacimos en el 81 y nos forjamos como instituciones en condiciones de competencia. Había que competir por los recursos. ¿Qué posibilidad tenía de competir una universidad regional como la mía, que crea como carrera universitaria primera la ingeniería forestal, y competir con universidades que se forjaron durante más de un siglo, sin competencia, con aportes del Estado, y que nos obligan a competir? No obstante ello, estas universidades regionales, hay varias más, han sido capaces de armar su plantel académico, tener buenos proyectos, hacer un aporte significativo al Chile de hoy, que no solamente está en Santiago. Pero, rector, ¿por qué hay universidades como la de Talca, por ejemplo, que sí, en estas condiciones de competencia, habiendo nacido el año 81, han logrado posicionarse y tener un prestigio, y hay otras universidades regionales que en las mismas condiciones no lo han logrado? ¿No será sencillamente que algunas universidades estatales han hecho mala gestión, han hecho mal las cosas? Yo creo, Daniel, que el tema de fondo de los rectores y de la gestión superior de las universidades públicas, caminamos por el filo de una navaja. Y en un lado está el mercado, que ofrece oportunidades ilimitadas de desarrollo, y por otro lado está lo que el Estado debe hacer, las universidades estatales deben hacer, que es mirar un poco el mediano y largo plazo. Las que miraron el mercado excesivamente fracasaron. Y ese es el ejemplo que yo diría, usted puede poner que no son tan buenas. Aquellas universidades que miraron el mediano y largo plazo, que entendieron que el negocio universitario es un negocio de recursos humanos, de tener buenos profesores, de atraer buenos profesores, es la esencia misma del ser universitario, les ha ido bien, y es un poco el relé que tenemos hoy día. Rector. Ahora, estas universidades usaron esas estrategias de mercado porque tenían muy mal financiamiento público, tenían fracciones del aporte fiscal directo, menos del 1%, 0, algo, y que fue una forma también de entrarse a financiar en un modelo como el que tenemos hoy día en Chile. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado en NN Chile. Que esté muy bien. Gracias, Mónica, gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.